Listo, entonces ahora sí empieza esta grabación como tal. No les estoy compartiendo pantalla. Ustedes me confirman, por favor, que están viendo mi pantalla, una consola blanca, de fondo blanco. Sí, profe, ahí la vemos. Listo, gracias. Entonces, esto fue lo que hicimos la vez pasada. Hicimos básicamente teniendo en cuenta que ¿nuestro qué? La aproximación de MPI es de memoria distribuida, o sea, lo que estamos generando son procesos donde cada uno tiene su propia memoria, no comparten eso, y si yo quiero compartir de una información de un proceso a otro, tengo que enviársela o tengo que recibirla. Esas son las funciones MPI send, MPI receive, que eso vamos a ver poco a poco. Y que cuando yo quiero generar un programa en MPI, tengo que tener dos funciones básicas, que son el MPI init, que básicamente genera todo el entorno para nuestra ejecución, y el MPI finalize. Esos dos son los más importantes. Luego, con esas funciones, yo pues ya puedo, digamos, internamente en mi programa crear mis dos variables para saber quién soy yo y cuántos somos, que eso es lo más fundamental. Y luego yo puedo preguntar con esas funciones, pues precisamente, cuántos hay y quién soy yo entre todos esos. Aquí estamos utilizando el communicator por defecto, que es el MPI como Communicator World, que es donde están todos los procesos. El concepto de communicator lo hablamos la vez pasada, básicamente era como para separar por grupos de tareas nuestros procesos, pero generalmente vamos a utilizar el Common Word para todo el mundo. Y bueno, aquí hay un ejemplo simplemente en donde cada uno escribía cuántos de cuántos era. Era, digamos, nuestro ejemplo. Hoy vamos a ir un poquito más allá. Lo que queremos hacer, voy a guardar esto en otro archivo. Lo que queremos hacer hoy es lo siguiente. Hay varias formas de empezar a introducir nuestras variables. Y ven, déjame ver, vamos a mirar acá en la página cuáles eran los ejemplos que seguían. Bueno, el common rank, init, finalize, como sabes, common rank, listo. Ya vimos también cómo compilar y cómo ejecutar, que podemos ejecutar en varios computadores. Y entonces el ejemplo de hoy es que vamos a hacer una integración numérica. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Para eso tenemos que analizar. Acuérdense que siempre con esto de la programación en paralelo nosotros tenemos que, de alguna manera, pensar un poco cuál es el problema que tenemos, cómo lo paralelizaríamos. Y para eso entonces vamos a crear un Jamboard, un whiteboard. Esto sí que le cambia el nombre, esto es de Google a las cosas. Y si yo voy a utilizar la aplicación en Android, entonces se llama Jamboard. Entonces ahí les debe salir en el chat el enlace del Jamboard. Les pido por favor que vayan allá. Pueden editar. Y lo estoy dejando ahí en el video para que quede. Tengo que volver a copiar esto. Voy a meter acá. Listo. Estoy ahí. Falta cambiar eso. Entonces, como les digo, lo que queremos es hacerle una integral numérica. Entonces, para eso, voy a empezar a rayar acá. Vamos a tener de nuevo, empecemos desde el principio, como si fuéramos a hacer todo esto desde cero. Tenemos nuestra función f de x. Digamos que nuestra función está entre un a hasta un b. Digamos que es una cosa así. Y queremos hacer la integral de esta función, queremos calcular el área bajo la curva, porque eso es el trabajo, bueno, cualquier cosa. ¿Listo? Queremos calcular esta integral. Cuando uno calcula integrales, pues sabemos que tenemos que cuadraturas de Gauss, que no sé qué cosas, sí, pues tenemos muchas formas de hacerlo. Pero vamos a hacer aquí la implementación más sencilla, que es la implementación utilizando simplemente rectángulos, o sea, vamos básicamente a partir nuestro intervalo en pedazos de rectángulos que tienen un ancho pequeño. Vamos a llamar ese ancho, digamos, h o delta x también, igual a delta x. Y vamos simplemente a ir sumando las áreas de esos rectángulos, que sabemos que esa aproximación va a ser buena. No es la mejor, pero va a ser buena a medida que ese h tiende a cero. La idea entonces es que nuestra integral va a ser escrita
y esa sería como la versión de nuestro programa. Esa integral básicamente, opa, pero qué, la podemos escribir y va a ser igual aproximadamente a la sumatoria del área de esos rectángulos. Y esa área de esos rectángulos pues va a ser, pero me pongo el guante porque esto está reaccionando mucho, aunque ese guante es como de los baratos y de todas maneras no funciona muy bien. Y entonces el área de cada uno de esos rectangulitos, pues va a ser básicamente la altura, que es la función evaluada o en la esquina o en el centro o en la mitad, digamos en un x sub y, que corresponde al triángulo iésimo, por el ancho que es h. Entonces eso implica que tenemos que definir esos x sub i's. Y el x iésimo lo vamos a definir simplemente como el x inicial, que es a, más h veces, ese es el pedacito, por i. O también, si quieren, x y décimo es x sub 0 más y veces delta x. ¿Está bien? Y para saber pues cuántos tenemos, lo que cogeríamos sería como b menos a sobre h y esto nos daría el número de rectangulitos que necesitamos. Entonces esta será como nuestra aproximación a la integral, así será como lo discretizaríamos. Y ahora viene la pregunta y es, ¿cómo harían ustedes esta integral en paralelo? Como lo hicimos con los núcleos, dividir las sumatorias y Entonces luego esa es juntar. una muy buena idea. O sea, la primera es dividir la sumatoria. Entonces lo que sabemos es que podríamos decir, bueno, es como partir el dominio. Entonces podríamos decir el pit 0 se encarga de este pedazo, el pit 1 de este pedazo, el pit 2 de este pedazo, y digamos que el pit 3 de este pedazo, ¿sí? O sea que cada uno tiene su local size. Y n es fijo. Esta es una parte importante. N, el número total de intervalos es fijo. Y entonces este local size sería el n fijo, número total de intervalos, sobre el número de procesos que yo voy a lanzar. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O hay alguna duda ahí? Profe, Señor. yo tengo una pequeña pregunta, es que está más relacionada con OpenMP. Es que estuve viendo los tutoriales que usted nos envió de Intel y allí la manera en que dividían el intervalo es, por ejemplo, el thread 0 toma el intervalo o bueno, el X sub 0, 4, 8, 12. El thread 1 toma el X sub 1, 5, 9. El thread 2 toma el X sub 2, 6, así sucesivamente. Hacer esa división tiene algún beneficio bueno, es más beneficioso que hacerla como la estamos haciendo ahora. Pues digamos en el caso eh, de programa, de que estamos usando OpenMP. Pues yo lo que creo es que si ellos no te lo explicaron ahí, yo creo que eso está dirigido a lo del false sharing. ¿Se acuerdan cuando nosotros teníamos que nuestra partícula, perdón, que digamos si dividíamos por memoria contigua, es lo que a uno le parece razonable entre los threads, pero que resulta que no nos escalaba muy bien, en cambio que utilizamos el OMP Parallel for, escalaba mucho mejor, pero era como lo mismo? Pues resulta que es que en el fondo ellos están tratando de evitar ese false sharing, porque ¿qué pasa? De nuevo, acuérdense que cuando uno llega y coge con un thread, el thread trae un pedazo de la memoria RAM a la caché, pero resulta que cuando el thread 1 va a coger su otro pedazo, no va a encontrar en la caché ese valor y entonces va a borrar lo que estaba en la caché, o sea, descarta lo que tenía el thread 0 y va a coger lo que tenía, va a traer su propio valor, va a procesar, pero al mismo tiempo viene el thread 0, no encuentra su valor, descarta lo que estaba en la caché, trae. Entonces estamos todo el tiempo con pérdidas de caché. En cambio, si yo hago una mezcla así de ese estilo, probablemente cuando el thread 0 vaya a utilizar un valor y el thread 1 va a utilizar otro valor que está contiguo al del thread 0 precisamente porque tenemos como 012, 012, 012 en el acceso de los threads, entonces probablemente perdemos, no tenemos tantas pérdidas de caché. Y yo creo que va por ese lado. Acá, en cambio, como no, cada proceso tiene su propio acceso a la memoria, pues no podemos como
como intercalarlos de esa manera. Se podría también se puede hacer, pero yo no veo que haya ventaja acá porque precisamente no tenemos como que ellos comparten memoria, ven lo mismo. Y pues inevitablemente aquí no hay forma de evitar que ellos compitan por la caché, porque aquí pues cada uno tiene su propio pedazo y no necesariamente están en el mismo computador, entonces es diferente la visión. Pero yo creo que es por eso, ¿listo? Sí, gracias. Listo. Entonces acá lo que quiero hacer énfasis es que si mantenemos a n fijo, es muy parecido a todo lo que habíamos hecho antes, simplemente hacemos el local size igual a n sobre np, sacamos los índices locales o los globales, lo que sea, y calculamos nuestro problema. Pero esto quiere decir que aquí estamos disminuyendo el tiempo, o sea, el tiempo de cómputo disminuye porque cada vez estamos repartiendo entre más procesos tamaños más pequeños. Entonces, digamos que eso sería como la idea. El ideal acá es que esto va a ser más rápido. Otra posible forma de ver esto es mantener el mismo número de intervalos. Digamos, yo quiero dividir esto entre 1000. Entonces, en la versión serial esto se divide en 1000 intervalos. Mantener ese mismo, pero para cada proceso. Entonces, yo ahora no tendría 1000 dividido entre 4, o sea, en esta primera aproximación lo que yo estoy diciendo es que a cada uno le corresponderían 250 pedazos, ¿cierto? Sino que ahora en esta nueva aproximación, si yo lo que quiero mantener es el n constante, entonces todos tendrían, o sea que al final yo tengo un total de divisiones que sería 4000 divisiones. O sea que mirándolo de forma global, yo tengo un h mucho más pequeño de forma equivalente y eso quiere decir que el tiempo acá, el tiempo de CPU, pues básicamente es el mismo o incluso más, pero es el mismo porque cada proceso está haciendo el mismo trabajo que el original, 1000 intervalos. ¿Qué estoy ganando? Pero en ambos casos gano. Entonces en el primero la precisión es igual, pero el tiempo es menor. En el segundo el tiempo es como el mismo, pero la precisión es mayor. Entonces depende de lo que yo quiera. Como ustedes viven afanados, lo que queremos en este momento es el tiempo, disminuirlo para la misma precisión. Pero observen que uno puede ver estos problemas también de una forma equivalente. ¿Sí me hice entender? Sí, sí, profe. Listo. Entonces vamos a seguir con esta primera aproximación. Esta es la que vamos a hacer, que es la típica que hacemos todos, todo el tiempo. Bueno, entonces ya sabemos que lo que vamos a hacer es dividir el dominio en estas cosas. Entonces, evidentemente, supongamos que yo estoy en el process ID PIT. Supongamos que yo sé también cuántos hay. Cada uno de ellos va a saber cuánto es N. Cada uno de ellos tiene que saber quién es A. Cada uno de ellos tiene que saber quién es B. ¿Ok? Y entonces, si yo soy el proceso PIT, si yo sé quién soy, cuántos hay, cuántos N, cuántos hay, cuántos B, pues entonces yo puedo empezar, yo puedo empezar a hacer estos cálculos. Entonces, mi local size, o vamos a ponerle un nombre más corto, N local, pues va a ser simplemente N sobre NP. Esto es cuánto me toca a mí, ¿cierto? Eso es lo primero, digamos que eso no tiene ningún problema, supongamos que son divisores y todo ese rollo. Pero ahora viene la cosa, yo obviamente, si yo soy el proceso X, yo estoy, digamos, en este intervalo, a mí me toca este pedazo de acá, pues yo no puedo hacer, yo necesito saber cuánto es mi inicio y cuánto es mi final. ¿Cómo haríamos eso? ¿Cuánto es, Con el Process ID. y cómo lo escribirías? mm, Mi X sub 0 debería ser, si, a ver si estamos de acuerdo, sería como, a ver, n local es cuánto me toca localmente. Entonces, si yo cojo mi PID y lo multiplico por el n local, eso me da el I local, ¿cierto? Y si lo multiplico por h, eso ya se me convierte en un x, ¿cierto? Ese será como mi... sí, profe, de acuerdo. Y pues este de acá sería pit más 1 por n local por h. Pues depende, si yo quiero solamente las iteraciones, o sea, el índice, pues me quedo solamente con esto, esos son mis índices. Y estos serían mis índices. Pero si lo quiero convertir en un x como tal, pues entonces lo multiplico por h. O sea, ahí ya
Eso realmente depende. De hecho, si lo quiero convertir en un X, me tocaría sumarle el X0, ¿no? Global, el A, básicamente. A y A. Entonces, esos son los índices, y estos serán los X. Entonces, depende de lo que uno quiera hablar. Simplemente hay que tener cuidado, lo que hemos siempre hecho, ¿no? ¿Cuál es mi pedazo? Tener cuidado que yo estoy en índices locales o estoy en índices globales. Y bueno, supongamos entonces que yo ya logré esto, entonces este man al final ya sabe de dónde a dónde arranca este pit, entonces hace un for, va guardando todo en una suma, esa suma lo que va haciendo es sumar esto, y al final la multiplica suma por h, y cuando tiene suma por h ya terminó su parte, ya hizo su integral. ¿Y ahora qué hacemos? Si ellos no pueden guardar esto en un vector global, sino Era el mpi.join. el send, ajá. Ujú. Eso es lo que nos falta hacer. Entonces vamos a hacer el programa hasta este punto solamente, hasta este punto en el que nosotros tengamos que, ¿qué? Tengamos que la información, pero todavía no nos estamos comunicando. Pero vamos a imprimirla, vamos a ver si está dando cosas razonables y vamos a ver si todo va bien hasta ahí. ¿Les parece? Vamos a ver ahí cómo nos daría. Entonces, a ver, yo quisiera hoy que ustedes me ayudaran a programar, pero tocaría hacerlo en Replit, pero es que Replit a veces se desconecta mucho. Bueno, vamos a hacerlo de la forma tradicional, a ver cómo nos va. Yo voy a empezar a hacer el código y ustedes pues también pueden ir haciendo el suyo. Y vamos a ir viendo cómo nos va. Entonces voy a copiar esto a MPI integral p1.cpp. Profe, creo que hay una pregunta en el chat anónimo. Ah, muchas gracias. A ver, vamos a ver. Profe, si hacemos el código para calcular esa integral y usamos un for y antes de ese colocamos pragma mp parallel for reduction, ¿pasaría que cada thread tiene la precisión de 1.000.000, por ejemplo, en vez de tomar como precisión de 1.000.000? Espera, vuelvo a empezar. Bueno, no, esta pregunta es importante porque dice que si yo puedo tener... La pregunta tiene varias cosas. Una primera pregunta es, ¿yo puedo paralelizar los procesos de MPI? La respuesta es sí. Yo puedo utilizar dentro de los archivos de MPI, puedo utilizar OMP parallel, o sea que yo puedo tener doble paralelización. Eso pasa, por ejemplo, si yo quiero correr, yo tengo 5 máquinas y cada máquina tiene 5 procesadores. Entonces yo puedo correr con MPI 5 procesos, asignarlo a cada una de las máquinas y dentro de cada una de las máquinas levantar 8 threads. Eso se puede hacer. Ahora, si hacemos el código para calcular esa integral y usamos un for, como el que vamos a hacer, y antes de eso colocamos pragma mp parallel for reduction, bla, 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 pasaré que cada thread tiene la precisión de 1.000.000, por ejemplo, en vez de tomar como precisión 1.000.000 sobre threads. Cada thread, cuando hacemos el MVP parallel for, le estamos repartiendo el trabajo de ese for, pero no estamos cambiando el número de intervalos realmente. Entonces, si tú le dijiste que tu local es n sobre np, la precisión es la misma. Ahora, si tú lo que quisieras es que no respetas ese n local, sino que además está adentro, puedes dividirlo entre más, dependiendo del número de threads, claro, aumentas la precisión. Eso sí puede pasar. ¿Cómo hacemos para hacer debugger y los programas con API con varios threads? Eso es difícil. Nosotros, digamos, no, no es tan sencillo. Uno puede tratar de utilizar GDB para eso, pero hay unos debuggers como Tau, que son como más poderosos para esto, porque es que ahora tenemos procesos diferentes, ¿sí? Entonces es más complicado. En algún momento vamos a tratar de ver cómo podríamos intentarlo, hacer ese debugging. Ese es uno de los, también de los grandes problemas, pero si ustedes, digamos, ya programan de pronto con creo que el debugger de Intel permite hacer debugging de procesos MPI, pero creo que Tau es la solución más común en este tipo de cosas. Venga, les muestro que es Tau. Ah, es este es el Tau, ese es como el debugger en paralelo. Y como ustedes ya tienen, es que en el tiempo hay varios procesos haciendo diferentes cosas, les puedo botar este tipo de gráficas de cómo es que cada proceso está ejecutando sus cosas, las comunicaciones, etcétera. Y ustedes pues pueden ver ahí ¿la qué? La documentación.
Eso ya es cuando uno está haciendo cosas más avanzadas y más difíciles, es muy importante tenerlo. Pero pues, tiene su curva de aprendizaje. Entonces, al final, espero haber respondido a la pregunta de Anónimos. La respuesta es sí. Si tú vuelves a hacer una redistribución de tamaño, o sea, tu n local lo redistribuyes entre los threads de tal manera que cada thread tenga el mismo n local, lo que estás haciendo es aumentar aún más la precisión. Eso sí es verdad. Pero lo tienes que hacer explícitamente. Y el debugging, entonces yo creo que con Tau. Ahí vamos a ir viendo poco a poco cómo vamos a sufrir nosotros y vamos a cometer errores. Bueno, entonces, usted me confirma por favor si, digamos, este fondo esta fuente, este tamaño, ¿les queda bien para ver la pantalla? Sí, profe. Sí, se ve bien. Listos. Bueno, entonces esto voy a borrarlo. Esto no nos interesa. Yo sinceramente quiero que desde el principio nos acostumbremos a utilizar funciones. Es la mejor manera, no poner todo acá. Lo único que uno tiene que hacer acá en el main es el init, preguntar quién es quién y terminar. Y acá en esta parte pues llamar funciones. Entonces aquí vamos a llamar funciones. Esas funciones pues van a recibir nuestros valores y van a hacer los cálculos. Entonces vamos a llamar a esto double integral y vamos a hacer primero una versión serial. Entonces este integral que debería recibir double A, double B, ¿qué más dijimos? Double de X, ¿cierto? Yo para hacer mi integral no necesito nada más, necesito mi función. ¿Ustedes se acuerdan de punteros a funciones? Había creo que poner, era typedef o antes para decir que es una función tipo double. Eso. Qué buena memoria, Pues señor. hay dos notaciones, ¿no? Una notación como más fácil y otra que si es using FPTR, algo así. También, eso es como parecido a lo del typedef. Y hay otra que es la de C, que es más difícil, pero entonces lo vamos a hacer con el using. Using FPTR y le vamos a decir que esto va a ser igual a double. O sea, estamos diciéndole que donde pongamos FPTR, eso es un apuntador a una función, y ese apuntador de esa función es una función que retorna un double y recibe un double. Entonces aquí FPTR, fun, porque esto es muy divertido. Y aquí vamos a aclarar nuestra función, double, le vamos a llamar f. Por si después declaramos una función g y queremos hacer otra integral, entonces simplemente cambiamos los argumentos. Esta es la versión, o sea, miren que aquí yo estoy haciendo una versión completamente serial. Esta función, vamos a integrar una función que nos quede fácil, return x por x. Todos ustedes que son físicos cuánticos relativistas discretos y continuos, creo que esa integral les queda fácil. Es más, vamos a hacer solo esta función, return x. Y aquí pondríamos nuestra función serial. Lo que haría sería como declarar como result igual 0, luego haríamos un for, ¿verdad? Tendremos que decir, a ver. Nosotros queremos que el n sea local, que sea fijo, ¿cierto? Entonces nosotros no deberíamos mandar el de x, sino deberíamos mandar el n. ¿Listo? Porque ese es el n que queremos. O sea, que deberíamos calcular. Vamos a hacer esto así más bien, para que no esté yo. Entonces aquí yo debería decir double de x igual a b menos a sobre n steps. Y luego for int i igual 0, mientras i sea menor que n steps, más i. Y aquí entonces tendríamos que ir sumando, ¿cierto? Result más igual. Si ustedes quieren, pueden decir aquí double x igual. Entonces el x local sería a más i por dx.
Entonces result más igual sería f evaluado en sx. Y luego lo que hacemos es result por igual a dx, precisamente. Y luego retornamos result. ¿Por qué estoy haciendo esto así? Porque es que si a ustedes no les funciona la versión serial, pues ni se pongan a paralelizarlo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es que nos debe funcionar la función serial. ¿Listos? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces aquí vamos a llamar a la función integral evaluada y la vamos a poner desde 0 hasta 1. Lo más fácil, la vamos a poner 10, bueno, 100 y la vamos a mandar la función f. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo así? Esto no está paralelizando. Y sí, de nuevo, o sea, estamos haciendo que primero nos funcione la versión serial y luego la vamos a paralelizar. Profe, una pregunta, ¿por qué es que es necesario mandar ese puntero? Uno no puede poner solo la función ahí como ya está definida antes de esa otra función que la utiliza. Pues Sí, ya con eso sería suficiente, ¿no? sí, ya te lo muestro por qué. Siempre es como, yo me enredo al principio un poco, pero es simplemente porque estamos pensando, porque me abrió una no, bueno, ok. Un momentico que creo que cometí un error, no, bueno, no sé, tengo un alias ahí raro. Es por lo siguiente, digamos que si tú creas aquí otra función que hace otra cosa, entonces tú puedes hacer esto, ¿qué? Y esto va a funcionar para todo el mundo. Ah, pero yo aquí me equivoqué, obviamente yo tengo que poner fun. ¿Listo? Ah, Entonces ok. la función se vuelve como otro argumento, entonces se vuelve más genérica. Ok, listo, profe. Gracias. ¿Listos? Entonces, bueno, aquí está el código a la derecha. Ustedes pueden ver. De hecho, pues no hemos hecho nada raro. Vamos a ver si podemos compilar esto y hacer lo que funcione. Entonces, en PI, ¿cómo era que se hacía? En PI sé que, C++. En PI integral. Y él dice que FPTR no existe, que no sé qué. ¿Por qué pasó eso? De pronto el estándar. Perfecto, sí, es el estándar. Entonces, menos std igual al C++ 11. Y dice que todavía no existe. ¿Será que sí lo escribí bien? ¿No hace falta incluir una librería? Vamos a mirar, espérate, a ver, creo. ¿Functional de pronto? Profe, Vamos a ver. disculpe, creo que él se escribió diferente en el código. Cuando se usa el using y luego en la función. Sí, señor. Aquí dice FTPR. Ojos de... Muy bien. Creo que era eso. Vamos a ver. Uy, miren eso. Muchísimas gracias. Entonces, Tan, ¿y cómo es que lo corro? En ¿En PI qué ROM. hicimos más? Ah, En perdón. PI run. Eso. Muy bien, en PI run. Obviamente ese es el serial, menos np1. Y .slash.out. Pues ahí corrió y no hizo nada. Entonces, ¿qué pasó? ¿Nos quedó mal? Que no estamos imprimiendo, tal vez, Ajá. no sé. Entonces vamos a imprimir esto directamente o podemos asignarle una variable. Compilamos, corremos y da 0.495. ¿Y sí? ¿Eso está bien o está mal? ¿Cuánto debería haber dado? 0.5, ¿no? 0.5. Ajá. Entonces, para ver si sí está mejorando, pues pongámosle 1000 pasos. Uno esperaría que se acercara más. 0.49. Entonces parece que sí, ¿cierto? Parece que sí está funcionando. ¿Ustedes qué dirían? ¿Ustedes ya están de acuerdo en que sí parece estar funcionando? Sí, profe, de pronto póngale un poquito más de pasos. Ponerle más y con eso, digamos, ya estamos más tranquilos. Antes todavía de paralelizar esto, ahí va, entonces sí, definitivamente se va acercando a 0.5. Pues miren, hay un montón de variables acá como mágicas, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos decir double A igual a double B igual a 1 y double N, no, ¿cuál double? Int N
igual a 1000. Entonces esto sería 0, perdón, A, B, N. Y pues obviamente tiene que darnos lo mismo. Listo, no hay ningún problema. Pero pues digamos que en cierta forma yo quisiera como que esto parametrizarlo, como que por ejemplo yo se lo pudiera enviar ¿a qué? Como argumentos. O sea que yo quisiera como poder hacer esto, miren. Yo quisiera como poder decirle, oiga, yo quiero que haga la integral de entre 0 y 1 con 1000 pasos o solo con 100 o sí, lo que hemos hecho antes, ¿cierto? Como volverlo más genérico. ¿Qué es lo que hay que hacer para hacer? Ponerlo como argumentos de argc y argv. Esa vaina. Entonces aquí toca cstd live, ¿verdad? Entonces aquí std a to f, porque es un double, argv1. Miren cómo se van desapareciendo las constantes mágicas de nuestro código. Ay, me faltó haber enviado el dinero. Permítanme un momentico, qué pena con ustedes. Van, lo siento. Listo. Entonces tenemos esto así. Voy a compilar. Esto es para que ustedes vean que yo puedo, digamos, programar serial así sea con MPI, ¿no? C, stdlib, eso estaba mal escrito. Ahora, obviamente, si la corro así, pues me va a botar un segmentation fault, un error horrible, miren eso, pues porque no le estoy poniendo los argumentos, ¿no? Entonces le hago 0, 1, 1000 y ya funciona. 10.000 y ya funciona, 100.000, bueno, ahí va. Entonces, ya quedó más parametrizado. ¿Qué dicen? ¿Será que ya lo podemos mandar a varios procesos? ¿Qué pasará si yo corro esto así? Hagan la predicción. ¿Qué dicen? ¿Qué pasará si yo hago esto así? Se van a imprimir 2 veces 0.5. Exacto. O sea, estoy haciendo algo útil acá. Dicen ustedes. No mucho. Entonces, ¿qué es lo que falta? Pues nos falta, ya teniendo en cuenta que cómo funciona nuestra integral serial, nos falta pues realmente paralelizar. Entonces, para paralelizar vamos a hacer otra función, pero esa otra función va a recibir al final dos cosas. ¿Quién soy yo y cuántos hay? O sea, esta es como la signature que le gusta decir a veces a la gente, la firma, la huella, el rastro de que esto parece ser ya una función paralela, porque está diciendo, estamos mandando la información de quiénes somos y cuántas cosas necesitamos. Otra cosa, una magia que hay acá, no sé si la vieron, es que observen que yo estoy ejecutando esto acá, pero ¿quién está leyendo? O sea, si yo corro esto en varias máquinas, ¿yo cómo hago para que en otras máquinas ellos tengan esos valores? De 0, 1, 100.000. Pues resulta que esos valores que se leen acá son los que realmente vienen guardados en argc y argv, y esos valores son los que se comparten entre todos acá con este tipo de llamada. Entonces, yo lo que esperaría realmente es tener esto así. Yo debería hacer esto acá. Yo debería cómo leerlos. Oigan, ya no sé, ahora me confundí. Ya vamos a mirar si esto debe estar antes o después, porque si este mal le manda los valores, pero yo todavía no los... no, mentira, sí, no pasa nada. Disculpen, no, me equivoqué. MPI init comparte el argc y el argv con todo el mundo. Entonces, pues como todo el mundo sabe quién es argv y quién es argc, pues entonces todo el mundo sabe esto. Entonces, no, disculpen. O mejor dicho, no olviden, me confundí yo solo. Volvamos acá. Estoy creando una función que es paralela, simplemente le va a mandar la información extra del PID y el NP. Vamos a ver. Y yo aquí quisiera entonces llamar ahora a mi función para que tenga en cuenta eso. Le digo mi PID, le digo el NP, pero no voy a hacer nada, no lo voy a utilizar todavía. Simplemente quiero ver si haber metido esta función pues me funciona o no me funciona. Entonces, vamos a compilar. Profe, ¿no borraste la anterior integral?
Sí, no lo borré, lo voy a guardar por ahora para tener como un modelo. ¿Y sabes por qué no me peleó? Porque como la segunda función se llama integral también y todo, pero tiene dos argumentos diferentes, entonces C++ la puede diferenciar. Por eso me salvé. Cierto, Una buena profe. observación. Sí, pero es una buena observación, obviamente. La dejé ahí fue por eso, por tener como la copia. Miren que eso vuelve a compilar, lo vuelvo a correr y todos pues vuelven a dar lo mismo. Entonces, listo. Ahora sí le vamos a meter la mano y ahora sí vamos a hacer lo que dice Sofía. Esto lo voy a borrar porque pues ya realmente es como una copia. Esto lo quito. Y aquí es donde va a ocurrir nuestra magia. Entonces, todos van a tener que tener su propio resultado, eso es verdad. El de X es constante para todos y a ver, tenemos que tener cuidado. Cuando yo llame a cuando todos estén ejecutándose, todos tienen el mismo A, todos tienen el mismo B y todos tienen el mismo N. Cuando yo llame a esta función, todos tienen el mismo A, el mismo B y el mismo N, entonces todos van a calcular el mismo de X, porque todos tienen el mismo valor de B, de A y de N. Lo que debe cambiar es obviamente este for, porque ya no debe estar desde 0 hasta n steps. Tiene que tener en cuenta precisamente que estamos en una versión paralela. Entonces, como estos son índices, yo tengo que colocar aquí el imin y el imax. Entonces, int y imin global va a ser mi pit por n local, pero no hemos sacado n local. Entonces, ¿cómo tenemos el local? En el local nosotros dijimos era igual a ¿qué era? Al n steps que me mandaron, que es el mismo para todos, sobre el número de procesos, sobre np. Entonces ya, este man quedó bien. Y vamos a sacar un imax. Imax, que sería i más 1 por n local. ¿Listo? Y con esto, entonces, cada uno de nuestros procesos debería ir desde imin hasta imax, en pasos de a1, calcula el x global, a más i por dx, listo, perfecto, y suma su resultado propio, luego le hace esto y luego lo retorna. ¿Qué dicen? ¿Está bien o no está bien? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sí, profe, tiene sentido. Listos. Voy a hacer una cosa antes de seguir, qué pena. Voy a copiar entidad integral 1 a 2. Voy a dejar este solamente con la parte serial. Para ir viendo cómo la evolución. Y el 2 es el que va a tener... No, ninguno de estos me gusta. Bueno, vamos a hacerle un zoom. Entonces, este es el 2, ¿no? Sí, este es el 2. A este 2 le voy a quitar la serial. Le voy a dejar ya la parte. Y ahora sí vamos ¿a qué? Compilar. Entonces esta es nuestra versión paralela. Uy, listo. Entonces, MPI C++ menos std igual a C++ 11 MPI integral B2 cpp. Compiló. Y ahora vamos a hacer nuestro MPI room. Siempre primero serial. O por lo menos con un solo proceso. Para ver que nos dé igual. Parece que sí está bien. Y ahora vamos a ver con 2 cuánto da. Carajo. ¿Eso está bien o está mal? Pues sí, nos falta sumar. Eso más o menos es 0.375 más 0.1275. Pareciera que sí, ¿cierto? Están saliendo siempre en ese orden, no siempre, miren, aquí cambió. Pero pues nos falta sumar, como dice José Daniel. A mí me cuesta decir a veces José Daniel porque pienso en José Daniel, mi profesor, y me asusto, entonces. Pero eso es que a veces me confunde, yo creo que eso en el fondo es eso. Y eso que José Daniel es súper chévere, pero
Entonces, integral, no sé qué. Bueno, ahí está. Parece que vamos bien. Tenemos el problema, pues, de que no todos están por su lado y nadie está sumando y entonces no sabemos qué hacer, ¿sí? Ese es el problema. Les voy a mandar estos códigos para que ustedes los tengan y jueguen con ellos. Aquí está este sonido de las teclas. Acabo de explicar lo del estado, lo de los parámetros globales y me di cuenta que tenía el micrófono apagado. Y yo no sé si o sea, estaba respondiendo las preguntas, pero creo que la embarré. Yo respondí ya la de Sofía que dice Result no va a devolver el valor total. ¿Ustedes me escucharon hablar de eso o no? No, profe. No, profe. Ok. Entonces sí, Sofía, tienes razón. Ya te diste cuenta que cada proceso va a devolver un pedazo de la integral. Y precisamente tenemos que resolver eso y eso fue lo que vimos. Muy bien. ¿Cómo hacemos para que Resolve devuelva un solo valor total? Ese es el punto, que como estos son procesos independientes, uno no sabe, cada proceso no sabe del otro y tenemos que nosotros como programadores sincronizar esa comunicación, hacerlos hablar y no lo estamos haciendo. Entonces no se puede en este momento. Luego utilizaban acá, me preguntaba Anonymous que si era correcto usar A y B y los demás parámetros no como variables de la función, sino variables globales. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, claro. Pero no es lo mejor. Entonces, lo que estaba diciendo era que el estado global en un programa es algo que trata de evitarse al máximo, porque digamos que eso genera unas dependencias implícitas que no necesariamente se coordinan apropiadamente. Por ejemplo, si yo tengo un estado global como A y B y eso, pues, en variables globales, y yo cambio A por alguna razón en mi programa, que es más grande, está haciendo más cosas, lo que sea, pues yo como comunico ese nuevo estado a todo el mundo. Y si los resultados que yo obtenía de una función dependían de esos variables, yo tengo que volver a calcular eso. Entonces tengo que generar un problema de sincronización en todo mi código, porque ese cambio en un estado global debería cambiar a todo el mundo. Entonces lo que se hace mejor es que las funciones reciban la información que necesitan, calculen lo suyo y retornen lo que deberían darme, que no dependan de un estado global. Y entonces en ese caso incluso me permitiría a mí mover mis funciones a un archivo diferente y no importa, porque ellas, cuando yo las llamo, les entrego toda la información apropiada. ¿Listo? Entonces por eso es que se trata de evitar el estado global al máximo posible, porque genera muchas dependencias que no necesariamente se actualizan. ¿Listo, Anonymous? Bueno, entonces a ellos ya les envié eso y ahora pues viene la pregunta es, oiga, ¿y cómo hago? Pues cada uno de ellos tiene aquí el resultado, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar esto un poquito, vamos a decirle double val igual a integral de esto. ¿Y cómo hacemos? O sea, cada uno debe imprimir siempre su pedazo, pero yo quisiera tener la integral total. Eso es como lo que yo quiero realmente. Entonces aquí tenemos que hablar de comunicación. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería esto, miren, si yo, o sea, si mi PID es diferente de 0, vamos siempre a sincronizar el 0. ¿Y por qué? Porque el 0 siempre existe, sea serial o no. Si mi PID es diferente de 0, yo envío mi valor a PID 0. ¿Listo? Si no, o sea, aquí lo que estamos diciendo es que yo soy... Entonces, en este caso, yo lo que hago es simplemente acumular. O sea, recibir, más bien, recibir y acumular esos valores. Y al final, imprimo. O sea que miren que lo que estamos haciendo es, todos calculen allá en los computadores, en las máquinas que quieran, bueno, hagan sus cosas. Cuando terminen de calcular, el PID 0 empieza a recibir, entonces hay que distinguir entre quién envía y quién recibe, eso es muy importante. Yo no puedo hacer que el PID 0 envíe y todos los otros PIDs envíen y nadie recibe porque se me bloquea el código. Siempre que haya un envío tiene que haber alguien que recibe, sobre todo en las llamadas que vamos a utilizar que son bloqueantes. Entonces se bloquea el código si yo envío y nadie me recibe, se bloquea ahí, ¿sí? Entonces tengo que tener esas cosas, digamos, relacionadas. Y entonces vamos a encargar al 0 de recibirle a todo el mundo, ir acumulando y al final imprimir.
Esta es la comunicación. ¿Listo? Esta es la parte de comunicación. Hasta este punto todo el mundo fue haciendo las cosas solos y ahora los vamos a comunicar. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a escribirlo un poquito mejor. If, pero espérense. Lo vamos a guardar. Lo que vamos a decir es lo siguiente. If, ¿qué? Pero hago algo acá, antes de que se me olvide. If, a ver, se puede hacer de muchas maneras. ¿Quieren que hagamos primero? Bueno, es que no, da igual. Hagámoslo como yo lo escribí ahí. Si mi pit es diferente de 0, else, obviamente esto es pit igual a 0. Entonces dijimos que los que eran pit 0, enviar, ¿cierto? Enviar val. Y dijimos que si era pit 0, recibir. Y luego también podríamos hacerlo aparte. Podríamos imprimir. Ojo, tenemos que ser más explícitos. ¿Enviar val a quién? Enviar val a pit 0. ¿Listo? ¿Recibir de quién? De pit 1, 2, 3, 4. NP-1. Esto está implicando entonces que aquí el pit 0 tiene que ser como un for, ¿verdad? Porque tiene que ir barriendo, sobre todo los pits. Mientras que los pits que no son iguales a 0, solamente tiene que enviar. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Sí se entiende como la idea? No estoy escribiendo todavía código necesariamente, sino la idea. ¿Sí se entiende la idea? ¿O hay alguna duda antes de seguir? Sí, señor. Listo. Sofía dice, profe, está buscando y creo que podemos usar exacto. Sofía, esa es la que vamos a utilizar en PI Send y en PI Receive. Perfecto. Además, esas son las no bloqueantes para comunicarnos entre procesos, para enviarnos. Esas son las primeras y de las más básicas y las más fundamentales y las que más vamos a utilizar. ¿Listo? Muchas gracias, Sofía, porque esas son las que necesito y son las que vamos a ver. Entonces, precisamente ahora viene eso. ¿Cómo podemos enviar cosas? Y para eso, como dice Sofía, está la función en PI Send. Entonces, vamos a buscar la función en PI Send. Acá. A ver, versión 306, está current stable. Eso no cambia mucho, pero yo puedo buscar acá. Vamos a buscar si aquí aparece en PI Send. En PI Send. Digamos que en esta. Entonces, miren, aquí está en PI Send. Hay otras, listo. Dice en PI Send es const void buffer int count. Voy a aumentar esta fuente. Int count, MPI data type, int destination, int tag, MPI communicator. Ush, está buena, ¿no? Tiene un montón de cosas. Vamos a escribirla y la voy a ir explicando una por una. A ver qué significa todo esto. Señora. Una pregunta, ¿a qué te refieres cuando dijiste que no eran bloqueantes? Hay unas llamadas que son bloqueantes, como esta que vamos a usar, que quiere decir que hasta que termine esta llamada, los procesos involucrados no pueden continuar. Y hay otras llamadas que no son bloqueantes, que hacen la llamada y sigue adelante. Digamos, por ejemplo, si tú eres el PIT 0, el PIT 1, perdón, y tú envías un dato, con la llamada bloqueante, tú no sales de esa llamada hasta que alguien te reciba. Con la no bloqueante, tú envías y no te importa y sigues. Y pues bueno, uno puede decir, pues mejor la no bloqueante, pero no necesariamente es eso porque uno tiene que asegurarse muchas veces de que la información haya sido recibida antes de seguir. Estas que estamos utilizando nosotros son bloqueantes. Hasta que alguien me recibe, yo no puedo continuar. ¿Listo? Listo, profe, gracias. De nada, muy bien. Entonces voy a copiar esto a mi código. Lo voy a cambiar acá. Obviamente, como estamos llamando a la función, le quito esto. Entonces dices const void buffer.
Esto básicamente es qué es lo que yo quiero enviar. ¿Listo? Esto es qué es lo que yo quiero enviar. Entonces tengamos cuidado con una cosa. Si lo que pasa es que, digamos, el modelo en MPI es que uno envía como bloques de memoria. Ese es el modelo. Entonces, si yo voy a enviar solo una variable, pues esto es muy sencillo. Yo simplemente llego y le escribo, dirás que era un puntero porque tiene un asterisco. Por eso es que por eso es que en los cursos de C++ uno tiene que ver un poquito los punteros primitivos, porque es que eso se utiliza acá. Uno lo enseña allá y la gente, no, pero es que este man, yo quisiera aprender solo Python, allá no hay punteros, la vida es bonita. Pero llegan acá y no tienen ni idea, ¿sí? Entonces uno tiene que saber un poquito de esas cosas si en algún momento el camino de la vida de ustedes como científicos los lleva a tener que programar algo de este estilo. Tienen que tener una idea, es eso. Pero es muy difícil convencerlos en programación. ¿Se acuerdan que yo les decía a ustedes, esto no es el C++ más moderno, pero hay que saberlo porque a veces uno... ¿Se acuerdan de eso o no? Los que vieron conmigo. Sí, profe. Eso, Señor. ahí está. Eso es por esa razón, pero pues obviamente ustedes ya son un subconjunto de todos los que vieron, pero ustedes se van a encontrar con esto alguna vez. Acaban de encontrarse, lo mejor dicho. Entonces esta es la forma en que yo le digo en dónde arranca el buffer de memoria. Digamos, si yo fuera, por ejemplo, a decirle, no sé, hagamos un ejemplo rápido. Que val es un array, que tiene 100 elementos. Yo le digo en dónde arranca val, que ahí, como es un arreglo, pues sería sin el ampersand, o le podría decir val de 0, para decirle en dónde la dirección de memoria del primer elemento. Luego en count, ustedes escriben cuántos van a mandar. Entonces, si yo fuera a hacer un arreglo, ese arreglo yo le digo voy a mandar 100. Le estoy diciendo en dónde arranca ese bloque de memoria y cuántos voy a mandar. En el problema actual que nosotros estamos haciendo, pues solamente tenemos que hacer esto y le decimos que solo vamos a mandar uno. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Listo. Y luego, como yo le estoy mandando un bloque de memoria, él tiene que saber de qué tipo son esos datos para saber, pues, realmente qué tan grande es ese bloque. Entonces le tengo que decir el data type. Y en el data type, entonces yo utilizo MPI int, por ejemplo, en este caso. Ah, no, mentiras, este no es un int, es un double. Ahorita vamos a poner el int para que veamos el error. Yo le pongo este tag, bueno, esta es una constante definida por allá en MPI.h. Le está diciendo básicamente el tipo de datos es un double. Entonces, ¿el qué hace? El byte dice, listo, yo voy a la dirección de memoria, me indica esto, y saco lo que mide un double. Pero si yo le pongo 100, saco lo que mide 100 doubles. Así le puedo mandar y necesito que sean contiguos en memoria y todo ese rollo, ¿sí ven? Entonces, por esa razón es tan importante ese concepto de las variables contiguas en memoria. Ya están viendo ustedes por fin cómo se engrana toda esa insistencia con los vectores y todas esas cosas. Bueno. Después el destination. Entonces, ¿a quién el MPI el PID diferente de 0 a quién le envía? Dice. Al 0. Bien, entonces digamos que como para que nos quede claro qué estamos haciendo, entonces se lo enviamos al 0 muy bien. Entonces, destination 0. El tag, digamos, es una forma en la que uno puede como etiquetar diferentes mensajes para que se puedan distinguir entre ellos. Digamos, si yo hago dos MPI, send y cosas de ese estilo, pues digamos que ahorita no nos interesa. Creo que hay un MPI como un tag, yo no me acuerdo, que también uno puede ponerle ahí. Vamos a ponerle aquí tag. ¿Y esto qué será? ¿Qué argumento será? MPI com word. Con Word, porque solamente estamos utilizando ese communicator. Entonces estamos diciendo que le estamos enviando al PID 0 del Common Word. El PID 0 de otro communicator podría ser diferente, pero eso, digamos, sería otra cosa. Esto es lo que hace la función MPI send. ¿Está bien? Enviarlo. Pero ¿qué pasa si yo dejo eso así? Vamos a ver qué pasa. Vamos a compilar. Versión 3. Me compiló. Si yo lo ejecuto, recuerden, siempre ejecutamos primero serial, pues ahí no pasó nada. Si lo ejecuto con 2, pues no pasó nada. Digamos que si yo trato, pues todos imprimen su pedacito, ¿cierto? Pero estamos en las mismas, o sea, estamos enviando, pero nadie está recibiendo, entonces no estamos haciendo nada. Pero ya hay una comunicación, ya hay alguien enviando. ¿Listo?
Como nadie recibe, simplemente se sale del for y se queda ahí nuestro Disculpe, profe. señor. Si son bloqueantes y no hay nadie recibiendo, porque siguen Es que son operando. bloqueantes en pareja, o sea, son bloqueantes en cuando yo tengo un send y un receive. Entonces esos dos bloquean hasta que el receive no haya recibido todo el send, no continúan. Como aquí no tengo ni siquiera el receive, entonces se pierde todo. Listo, profe, gracias. Sí, no, y disculpen que yo creo que fue por la forma en que yo lo dije antes, que los confundí, pero son bloqueantes en pareja. Entonces ahora nos toca recibir, pero entonces esto precisamente, este pseudocódigo que puse acá es para que ustedes vean que toca recibir de cada uno de ellos. Entonces el bit 0 tiene que hacer un bucle. Entonces for int repeat, lo podemos decir, obviamente yo no recibo de mí mismo, entonces yo no puedo poner 0 acá, tiene que ir 1, mientras repeat sea menor que np, más repeat, pues yo voy recibiendo de cada uno de ellos. ¿Qué esto es serial? Pues sí, pero pues el cálculo importante estuvo aquí, en la integral, no acá. Entonces no importa mucho. Y acá entonces tengo que recibir. ¿Listo? Tengo que recibir. Vamos a ver entonces cómo se recibe. La función se llama MPI receive. Aquí está, MPI receive. Entonces dice performs standard mode blocking receive. Entonces dice que esta es la sintaxis. Vamos a copiarlo. Para un ejemplo. Déjame ver aquí en el tutorial. ¿Dónde está el que hemos visto antes? Se me hizo el MPI tutorial. ¿Era este? Aquí está. Bueno, antes de seguir, miren los tipos de datos que ustedes pueden enviar por defecto. Short, int, long, 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 bueno, etcétera. Ustedes también pueden crear unos nuevos, ustedes pueden crear estructuras de datos más complejos y cosas así. Aquí está un ejemplo del MPI send y el MPI receive. Aquí está el MPI status ignore, era lo que estaba buscando. Listo, eso era lo que quería buscar. Entonces lo voy a copiar acá y lo vamos a empezar a escribir. Estamos ignorando el valor de retorno, que es una cosa de error, pero lo estamos ignorando acá. Entonces le vamos a decir, oiga, bit 0, usted va a recibir. Entonces primero le tienen que decidir en dónde guardar las cosas. Díganme ustedes, pero lo voy a hacer así. Como digamos nos están enviando val, digamos el bit 0 tiene su propio val, el bit 1 tiene su propio val. Ellos le están enviando val, ¿cierto? Entonces aquí, pues yo le voy a decir guárdelo en val. ¿Cuántos va a recibir? Básicamente es como cerrar un paréntesis. Tiene que corresponder este send con este receive. Va a recibir 1. ¿Qué tipo de datos va a recibir? PI double. ¿Desde dónde? Entonces aquí podríamos poner int source igual 0. No, mentiras. ¿Desde dónde lo va a recibir? ¿Qué pongo? Repeat, ¿no? ¿Cierto? Porque el 0 va a recibir de cada uno de ellos. Entonces, él va a ir recibiendo de cada uno de ellos el tag. Entonces, como este tag es común, lo vamos a poner aquí afuera, en este proceso. Entonces, para que todos utilicen el mismo tag. El communicator. Y aquí tiene que haber un status. Eso es una bandera en donde se guarda si eso fue exitoso o no exitoso. Para nuestro caso, digamos, eso no va a haber ese problema. Pero pues en programas más serios, más grandes, con más probabilidades de fallar, pues uno tiene que tener ese status ahí disponible. Entonces, vamos a utilizar este como análogo al Common Word que se llama API Status Ignore. Para simplemente vamos a ignorar eso. Profe, Señor. disculpe, ahí en MPI receive, que esté recibiendo la variable val, significa que está recibiendo la variable la variable que enviada que se llama val, o que el valor que recibe lo va a meter en val, o El ambas. valor, exacto, el valor que recibe, a ver, acá porque se le pone con dirección de memoria, para que sepan dónde está, pero al final envías el valor de lo que está en la memoria. Y el receive recibe ese valor que le enviaron y lo guarda en este sitio de la memoria. O sea que la sobreescribe. Y yo creo que tú te diste cuenta de ese problema. ¿Eso está bien o está mal? Estaría De mal porque no lo estamos pronto, sumando.
Habría Está que mal porque sumarlo. necesitamos es sumar, ¿sí o no? Entonces yo debo crear acá como una variable temporal. Bueno, yo no sé, la vamos a llamar. O bueno, total. Y total lo voy a iniciar con mi propio valor de val. O sea, yo soy el pizzero, yo arranco el total en val. Y ahora sí la podría sobreescribir. No importa, ya la guardé. Y lo que voy haciendo es que por cada valor que recibo, total más igual a val. ¿Qué tal? Ahora sí, arriba sí se mejora, ahora sí funciona o no. Total es la variable, la integral total de todo el mundo. La inicializo con mi valor y luego voy recibiendo la de ellos. Sobreescribo el mío, pero ya no me interesa porque ya lo metí acá y lo voy sumando. ¿Estamos de acuerdo todos con que sí estaría bien? Sí, 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 profe. Sí, profe. Parece que sí, ¿cierto? Y al final, yo sé el que yo voy a imprimir. Entonces, std y out o lo que sea, total value, total. Ver ahí. Listo. Esto obviamente también se puede convertir en una función y sería lo ideal, porque esa función main ya está muy fea, ¿cierto? Pero ya lo vamos a arreglar. Vamos a ver cómo nos va. Lo que yo quiero es que quede claro entonces que siempre que hagamos un send tenemos que tener un receive, que deben corresponder, digamos, el número de cosas que envío con las que recibo, el tipo de datos, ¿listo? Hay que tener cuidado con el destination, con el source y ese tipo de cosas. Vamos a compilar y vamos a ver profe, cómo nos va. Señor. ese total no se va a morir cuando salga del else. Ese total no se va a morir. Sí, señor. Ese total se va a morir cuando salga del else. Muy bien. Tienes toda la razón. Entonces no va a funcionar. Dejémoslo para que se vea. Yo creo que eso se hubiera detectado acá. En la compilación, ¿cierto? Opa. Espérate. Ah, sí. Sí se va a morir. Sí se va a morir, pero mira que aquí yo de todas maneras estoy dentro del else. Porque aquí todo esto es lo que va a hacer el pizzero. Entonces no importa, lo necesito acá. Y como no lo necesito aquí por fuera, pues no pasa nada. Si tú lo necesitaras por aquí afuera, entonces ahí sí tendrías que declararlo por fuera del else. Eso sí es verdad. Pero aquí no pasa nada, porque tú estás haciendo, todo esto lo va a hacer. Miren, vamos a hacerlo solo con uno. Pensemos qué pasa con un solo proceso. Un solo proceso, ¿cuánto vale NP si solo hay un proceso? 1. 1. Y el PID vale 0. Entonces él nunca entra a este if, ¿cierto? Nunca entra acá. Entonces nadie envía. Total vale el valor que él calculó. Y él tampoco entra a este for. Porque como NP vale 1 y él empieza en 1, 1 no es menor que 1, entonces no entra este for, entonces tampoco nadie envía. Entonces nunca entra estas cosas y simplemente imprime el valor total. Entonces, hasta ahora se ve bien. Esto lo vamos a correr con 2. Cada uno calcula su parte, aquí en la integral, cada uno la va a imprimir. Luego él viene. Si yo soy el pit 0, se salta para acá. El receive es bloqueante, él se queda esperando. Entonces el pit 0, a ver, esto ocurre en paralelo. El pit 0 no entra a este if, el pit 1 sí entra, pero el pit 0 no entró, entonces el pit 0 se vino para acá. Él inicializa la variable total con su valor y él empieza a hacer este bucle. Ahora NP vale 2, entonces él hace el primer paso. Y entonces este primer paso es reciba del pit 1. Mientras tanto, el pit 1 había entrado acá y se lo está enviando al pit 0, su valor. Entonces él encontró, este receive encontró un send correspondiente, guarda en val y suma el total. Ya no hay más, al final le imprime. Vamos a ver si toda esa maravilla realmente ocurre. ¿Qué dicen? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí funciona? ¿Sí funcionó? La salida de la pantalla pues es obviamente descoordinada, está en desorden, pero miren que sí estamos obteniendo nuestro valor total. Vamos a ver con 4, bueno, con 5. Ah, verdad que aquí son 4 cores físicos y solo son 8 threads. Entonces, ¿alguien recuerda la F, si no estoy mal. menos oversubscribe? ¿Se acuerdan? Sí, sí, profe. Listo. Y entonces miren que ahí ya está nuestro valor. O sea, todos calculan un pedazo que le corresponde y cuando se suman, pues ahí nos está dando nuestra integral apropiadamente. Pongámosle 20.
Todo el mundo vota un pedacito, pero al final la suma total nos está dando bien. Hacemos un time, entonces eso está diciendo que se está demorando. Uy, ya se nos acabó la clase. Estamos utilizando como un 400% casi. Si lo hacemos con uno solo. Entonces eso está dando 58%. Si no alcanza, es demasiado rápido. Si lo hacemos con 5, pues ahí sube un poquito. Entonces esa es la clave, chicos. Esa es la clave de la comunicación entre procesos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una cosa. Yo creo que estamos en el punto en el que ya podemos empezar a exigir que haga mucho más. Estamos en 100.000. Esto es 100.000. Esto es ahora 1.000.000. 10 millones. Vamos a ver. Todavía es muy rápido. 100 millones. Y pues también hagamos que la función sea un poco más pesada. Ya vimos que funciona para esto. Vamos a hacerla mucho más pesada para que se demore más. Tenemos que incluir a CMAT. Si ven cómo haciendo un programa sencillo se nos fue toda la clase. Lo compilo. Vamos a ver si se demora así, ahora sí un poquito más. Eso, ahora sí se demora un poquito más. Si le hacemos un solo elemento, miren que ahí se demora un rato. 0.13 es la integral. 0.11 y se está demorando más o menos 2.94. Pero si lo hacemos con 10, miren qué maravilla. O sea, esto escaló más o menos a 617%. No es 10 veces, pero sí es 6 veces más rápido. Se demoró apenas 0.0081. Mire, comparen. Anteriormente, ¿cuánto nos había dado? 2.94, ahora se demoró 0.0081. Y nos da el mismo valor. ¿No les parece eso buenísimo? Obtenemos lo mismo, pero más rápido. Profe, ¿cuántos cores es que tenía la máquina? Este tiene solo 4 cores físicos, pero tiene 8 cores lógicos. Entonces le estamos haciendo con 8. Pues ahí, por ejemplo, ya por eso es que no escala también, ¿no? Yo le estoy poniendo Ok. 10. Voy a decirle que no Profe, impriman. Señor. entonces el tiempo que demoraría para 8 y para 10 sería el mismo, ¿cierto? Sí, o sea, eso se satura, exactamente. Ah, ok. Voy a volverlo a compilar, que ya le quité la impresión de los valores. Solamente para que bote el total. Y siempre hay unas funciones que nos permiten como medir los tiempos. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hecho en profiling cómo medir el tiempo que se demora cada cosa? Entonces, digamos que no sería útil, estamos midiendo el tiempo de todo, el tiempo de hacer esto, el tiempo también de hacer el cálculo, y será bueno como medir solamente el tiempo acá en la integral. Nosotros vimos que hay una librería llamada Crono, ¿se acuerdan? De la librería Crono. Pero Sí, también, profe. en PI también tiene una que se llama, creo que es WTime, creo que es como el World Time, sí, ahí está. Esto es, nos retorna el tiempo en segundos desde un tiempo arbitrario en el pasado. Entonces podemos utilizar eso. Entonces podemos decir double T-star, o bueno, no sé, T0, igual a MPI, ¿cómo es que es? Double time, calcula. Luego volvemos aquí, pero aquí T1. Y lo que podríamos hacer es imprimir el tiempo. Eso sería T1 menos T0. Para que veamos que el tiempo va. Entonces nos sale time 2.8. Con 5 nos sale que ahora se demoran. Miren que hay algunos que se demoran más. No está igual para todo el mundo. Nos da la misma integral, 0.13, no sé qué. Hay algunos que se demoran más, pero pues eso también tiene que ver con precisamente la forma de la función. De pronto hay una función que casi todo vale 0, en esa zona que le tocó a ese proceso, lo que sea, y no necesariamente nos va a dar siempre el mismo tiempo. Uno quisiera que sea más o menos el mismo. Miren que cuando yo le hago con 10, más o menos está alrededor de 0.50, pero hay unos con más, con menos, pero pues no está tan desbalanceado. No es que haya uno que se demoró 0.1 y el otro 0.9. ¿Listo? Entonces ustedes también pueden utilizar eso, aunque lo voy a comentar porque, pues, ver. Bueno, no, dejémoslo ahí, para que ustedes puedan ver los tiempos localmente de cada cosa.
Y entonces ahí con esto de hoy acabamos de aprender MPI Send y MPI. ¿Qué Profe, seguiría con este problema? Qué pena. ¿Qué seguiría con este problema? Medir el escalamiento y medir las métricas paralelas. ¿Listo? Eso será como lo que quedaría. ¿Cómo se haría, digamos, el otro problema que es donde yo quiero como mejorar más bien la precisión? Si yo lo que quiero es mejorar la precisión, yo lo que haría sería es no calcular el n local. O sea, n local debería ser n steps. Para todo el mundo yo quiero otra vez el mismo número de pasos, y eso lo que está haciendo es que como el h local, el de x local sea más grande. Digamos que lo que podríamos hacer es, acá esto debería depender de n local, ¿sí? Simplemente. ¿Qué preguntas ibas a hacer? Perdón, que yo te interrumpí. no, no una pregunta, sino, o bueno, sí, que de pronto el tiempo que tarda cada, digamos, cada procesador puede llegar a ser uniforme si se reparte, si se hace la partición como había sugerido Alejandro al principio, ¿sí? Que el primero le asigna índices 1, 5, 0, 4, 8 y así. Puede ser porque estoy como mezclando, entonces sí, es una buena idea. Uno podría obtener eso así. Depende mucho de la naturaleza de la función, ¿cierto? Finalmente. Porque si al final es una función, no sé, o sea, los matemáticos siempre son expertos en inventarse funciones que se le tiran a uno las hipótesis. Pero esa Sí, sería una buena forma, esa es una buena idea. Esa es una buena idea. Si yo los mezclo para que se encarguen de diferentes pedazos que estén todos entrelazados entre todos, o sea, en desorden. Casi que se podría pensar en un muestreo aleatorio, pero ordenado. Entonces, casi que todo el mundo le correspondería más o menos el mismo trabajo y eso se podría observar. Muy bien. Ujú. sí, sí, si la función es continua, pues de pronto yo Eso. creería. Si la función es continua. ¿Y qué más podría ser? Sí, yo creo que es como lo más importante ahí. Una asíntota podría tirarse de pronto eso, porque finalmente a alguien le va a tocar esas partes que tienden a infinito, más que a otros. Podría ser. Muy buena sugerencia. Entonces, yo quisiera como mandarles, o sea, una cosa que yo les pediría a ustedes aquí son obviamente calcular el escalamiento de este problema, ¿sí? Hacer ese escalamiento. Y de pronto, pues, no, digamos que este problema ya terminó acá. Graficar, la otra sería hacer la otra versión, la versión en la que uno mejora la precisión de la integral manteniendo el mismo n total en cada uno de los procesos. Ahí son unos cambios muy pequeños, esa sería como la otra forma. Entonces yo quiero probar con ustedes ya hicimos un workshop en Moodle. ¿Hemos hecho alguna vez un workshop en Moodle con ustedes o no? ¿No es lo de la vez pasada, lo de las 3 etapas? Eso, entonces sí, entonces es eso. Quiero hacer como un workshop ¿para qué? Para que ustedes vean las diferentes formas de hacer código así en paralelo. Les voy a mandar como una tarea, más bien, en eso, y quiero como que hagamos esa práctica. Con Send y con Receive se puede hacer algo súper importante que se llama el ping pong. Ustedes encuentran la solución del ping pong en internet, pero la idea es que lo piensen, chicos, porque si ustedes lo encuentran y lo miran, ya se dañaron un poco que creen ustedes esa estructura. Cuando ya lo tengan, pueden más bien ir a mirar, ¿listo? Yo les aviso con tiempo eso. Déjenme ver. Si nos demoramos haciendo un programa sencillo, no me imagino el proyecto. Pues digamos que es porque yo me demoro explicándolo, pero la idea es que ya después es un poco más sencillo. Todas estas plantillas se utilizan para cualquier otro programa después. Entonces no hay problema. Ya califiqué los proyectos, sí. No les he enviado eso. Y también ya puse los pesos de acuerdo al trabajo de grupo. Entonces, no se les olvide también que hay un formulario en este momento abierto, por favor, para que lo llenen, en donde ustedes sugieren con quién les gustaría trabajar. Los grupos para el proyecto final van a ser mínimo de 4, máximo de 5. Si ustedes, digamos, escogen solo 2 personas, pues entonces les van a caer 2 al azar de otros lados. Entonces traten de armar como sus grupos al menos, bueno, como ustedes quieran, pero lo importante es que en este momento les quise dar como la oportunidad de que escojan sus grupos y yo luego al azar selecciono a los demás. Y ojo, porque entre ustedes se van a calificar el trabajo en grupo, así como pasó en el intermedio.
Realmente esta es la forma más justa que yo he encontrado de calificar esos trabajos, porque yo antes miraba como los commits o, bueno, el documento, no sé qué, pero pues esa medida se puede como alterar muy fácilmente simplemente con que alguien copie y pegue algo. Entonces, es mucho más justo que sus propios compañeros y ustedes mismos se califiquen, sacar el promedio y yo simplemente hago una tabla proporcional. Entonces, en general les fue muy bien, también los quiero felicitar y agradecerles esos proyectos, en general estuvieron muy bien hechos. Los felicito, espero que hayan aprendido harto de todo de cómo hacer como ese estudio computacional, entonces en general les fue muy bien. Hubo por ahí un grupo nomás que sacó 3 porque le faltó, pero en general casi todos sacaron 5, 4, 8, 4, 7. Pero cuando se pesa con el trabajo en grupo, pues sacan entre 5, 4, 2, 4, 1, o sea, es una cosa que les pesa el trabajo. Entonces, ojo, porque el trabajo en grupo es importante y tenemos que contribuir y también hay que tener en cuenta que en un trabajo en grupo también es importante decirle a los compañeros, yo no me puedo conectar siempre, me disculpo, pero yo puedo, o no entiendo muy bien esto, entonces déjenme encargarme de esta otra parte. Eso también es importante. De pronto hay gente, es como saber explotar nuestras habilidades, pero para eso tenemos que hablar y comunicarnos. Entonces, realmente a mí me ha funcionado muy bien esto de entrevistarlos a ustedes y que califiquen a sus propios compañeros y lo vamos a seguir usando. Entonces, para que lo sepan, su nota va a depender de eso. Si todos sus compañeros le ponen 0 o 1, y a pesar de que hayan sacado 5 en el proyecto, pues va a sacar 0 o 1, cosas así. Voy a incluir el 0, no, vamos a dejar el 1 como mínimo en la próxima. Prácticamente todos obtuvieron 5, pero los que sacaron 4, 8 algo así fue que les faltó hacer barras de error. O sea, los que hicieron barras de error dentro del proyecto, de pronto no a todo, pero a la mayoría, pues esos fueron los que sacaron 5. Pero en general todos lo hicieron muy bien. Hay algunas cosas que quedan por ahí volando, como unas gráficas que dieron como raro, pero en general lo hicieron muy bien, ¿no? Los felicito. O sea, no tengo más palabras que decirles, muy bien. Y lo importante es que espero que hayan aprendido de ese proyecto un poco más sobre cómo influencia la arquitectura de una máquina y el algoritmo y cómo pienso yo y cómo no puedo desligar mis implementaciones de la arquitectura como tal para obtener mejor rendimiento. Ese es el objetivo final. Eso de la caché tiene un impacto realmente, la librería que utilizo tiene un impacto, las banderas de optimización tienen un impacto, ¿verdad? Entonces, todo eso era para que ustedes lo vieran en la práctica. Entonces, pues espero que hayan aprendido algo de eso o no, no sé. ¿Qué comentarios tienen respecto al proyecto intermedio de pronto que quieran hacerlos? Si yo les envío la nota, ¿tienen algún comentario sobre el proyecto intermedio o algo así? Algo que si aprendieron al menos, aprendieron algo. Pueden responder como un comentario de la caché. Yo creo que se aprenden a trabajar en grupo también. Eso también es muy importante. Trabajar en la terminal. Armadillo es bueno. Hacer cosas en Shell, sí. Y como pueden ver, digamos, ese es el espíritu de este curso. El espíritu de este curso es que aprendan como esas herramientas para hacer trabajo de física computacional. Es muy diferente a los otros cursos y bueno, no sé a futuro qué nos depare. No sé qué pasará. Pero digamos, si hubiéramos orientado este curso básicamente a hacer física computacional, que también está bien, o con Python o algo así, pues nunca hubieran aprendido este tipo de cosas. Y no se pueden aprender al tiempo, o sea, nos toca como orientarnos hacia una cosa específica. Entonces, hay que ver qué pasa en el futuro. La tesis con Armadillo, sí, claro, dependerá de todo lo que hayan hecho. Listo, perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por su atención. Voy a dejar de grabar acá en este momento, que ya terminamos con el tema. Les voy a subir los códigos. Y pues estar pendientes ahí